Hola, hola. El día de hoy vamos a platicar de lo que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Vamos a hacer un análisis de cómo podemos despejarla y obtener nosotros resultados de fracciones ionizadas y no ionizadas, de qué se trata esto, protonadas y no protonadas, cómo se mueven en el organismo las concentraciones de los fármacos dependiendo del pH, para qué nos sirve, nos favorece, nos impide paso a atravesar membranas, todo eso lo vamos a descubrir en esta sección. Para empezar, me gusta mucho mostrar esta imagen. Es un ejemplo realmente muy sencillo, pero aquí lo que quiero que se enfoquen es en la actividad, más bien en la hiperactividad que pueden llegar a tener los iones hidrógeno. Ese es un ejemplo, una molécula de agua representando el oxígeno y estos circulitos como muy inocentes, como muy infantiles, representan al hidrógeno. Ustedes a lo mejor han escuchado de los puentes de hidrógeno, de la facilidad que tienen de tener con esta carga una interacción hidrógeno entre hidrógeno y entonces nos dan una estabilidad en las moléculas dentro del organismo. Esto pasa precisamente porque estos hidrógenos son como que muy juguetones, muy hiperactivos, les decía yo. Van y buscan socializar, ¿no? A diferencia del oxígeno, que es como más, como cargado más negativamente y entonces es el que menos sociable es. Pero en sí, todas las moléculas van a tener un hidrógeno y este hidrógeno va a querer interaccionar con otros. Entonces, por eso los medios a los cuales nosotros nos enfrentamos como fármaco para poder atravesar las membranas, para poder interactuar con el receptor adecuado o con la enzima adecuada, va a depender de cuántos hidrógenos hay en el medio para poder atravesar las membranas. Entonces, aquí la idea es de que nos quedemos con que los hidrógenos siempre se van a estar moviendo de una molécula a otra. El pH es una medida que nosotros utilizamos mucho, ha tenido mucho auge recientemente, bueno, a raíz de esta parte de la eh, pues no moderno, sino del cuidado de la alimentación, ha empezado a tener, les digo, este repunte, por así decirlo, porque pues, el pH se conoce hace muchos años, para medir la alcalinidad o basicidad o acidez de las sustancias cuando ingresan al organismo. Hay una malinterpretación por ahí, sobre todo empezó a ocurrir mucho en esta pandemia, al principio de ella, una tabla donde nos decían con sustancias ácidas y, bueno, más bien te decían alcalinas, y vas a neutralizar a tu organismo y con eso neutralizas al virus, etcétera, etcétera. Está mal interpretada esa gráfica, muy mal interpretada. Pero bueno, nosotros por otro lado. La medida de acidez o alcalinidad, nosotros siempre la hemos basado en esta interpretación pH. Muchos lo identifican como potencial de hidrogeniones y con eso se queda la P y la L encuentran una definición y a la H otra, ¿no? No es así. El P va más que nada por el lado del logaritmo y te vamos a explicar qué onda con eso. La fórmula para calcular el pH en el organismo, en alguna sustancia, los potenciómetros precisamente utilizan esta fórmula como base, es menos logaritmo de la concentración molar de los hidrogeniones. Vamos a tener una sesión especial para esto de la concentración molar junto con algunas conversiones, pero aquí me voy a quedar con esta nada más. Identifican que son concentraciones muy pequeñas. En una disolución acuosa, la escala del pH va a variar y casi siempre la vamos a manejar nosotros desde el 0 hasta el 14. Son ácidas las soluciones con pHs que sean menores a 7, porque hay más iones en la disolución. Nosotros tenemos que para el agua casi siempre, y no nada más agua, sino para las sustancias que son neutras, consideramos que la concentración o el de 10 a la menos 7 moles por litro de hidrogeniones va a ser este punto neutro, punto donde nos va a dividir la parte ácida de la parte alcalina o básica. Las concentraciones las vemos aquí representadas, 6 a la menos 1, concentración que habla de moles por litro, hasta 10 a la menos 14. Y el pH entonces nos dice de 1
a 14. Les repito, lo neutro para nosotros va a ser todo lo que esté en el valor de 7. Y vamos a ver por qué no podemos decir que un 6.5 es casi neutro ni un 7.5 es casi neutro. ¿Por qué utilizamos nosotros logaritmos? Nosotros hablamos de farmacología. Son concentraciones tan pequeñas que para interpretar, para graficar, para darnos a entender, digamos así, con una población que no esté nada de entrada en el tema del área biológica, es complicado que nosotros le digamos, ay, es que usted tiene que comer alimentos que se basen en que tengan una concentración molar de 0.00000001, ¿no es cierto? 0.000001 de hidrogeniones, ¿no? El agua es la concentración que tiene. No podemos hablar de esa manera. Y una forma, no, más bien las cantidades siempre van a ser pequeñas en el organismo, pero una de las formas en las cuales nosotros compactamos los resultados es con base a los logaritmos. Y si nosotros sometemos estos ejemplos de concentraciones de hidrogeniones en la calculadora al logaritmo, que ustedes tienen el tiempo para corroborar que sean estos resultados, vamos a tener este ejemplo. Bueno, más bien este resultado. Llegamos a otro punto en el que sí, ya podemos graficar, no tenemos nuestra gráfica que anotar este valor y después de cuántas rayitas más vamos a llegar hasta este valor, ¿no? Ahora ya los resultados pues están más compactados, pero siguen hablando de una concentración muy alta. Si se dan cuenta, el punto 1 es una concentración más alta en comparación de esta. Sí, por eso arriba del 7 todos son ácidos y abajo son alcalinos, es decir, hay menos concentración de hidrogeniones. Pero igual, a mucha gente no le gusta trabajar con números negativos y este es el ejemplo de cómo se utiliza la fórmula del logaritmo. Si se dan cuenta, pero la fórmula de pH. Si tienen en cuenta en las gráficas anteriores, en las diapositivas anteriores, nos decía pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces nosotros en la calculadora tenemos que poner el signo negativo. Ojo, aquí es muy diferente con el signo menos. Tienen que ustedes buscarlo en esta calculadora. Por ejemplo, el signo negativo es este de aquí y el signo menos está por acá. Si yo pongo este, muchas veces voy a encontrar error. Entonces vamos a buscar el signo negativo. Signo negativo, logaritmo, ponemos este valor en nuestra calculadora, damos igual, y ya nos va a dar este número en positivo. Entonces, todos estos valores ya son más fáciles de manejar a nivel de la población, a nivel de explicarles, ¿sí? Cuando una sustancia es ácida y cuando una sustancia es básica. Otro punto importante que pues se les queda llamar es el punto importante que les decía yo, ¿por qué menos 6 no es igual? Por el base al logaritmo. Si se dan cuenta, por ejemplo, de punto 1 a punto 0,1 tenemos una escala de 1 a 2, pero si nosotros vemos del 1 al 3, ya hay menos concentración aquí. Entonces, la relación que hay entre un pH 3 y un pH de 4, vean cuántas cantidades se están disminuyendo de hidrógeno, ¿sí? No nada más es el lugar después del signo, después del punto, pero sino en realidad la cantidad que estamos teniendo está bajando 100 veces, 1000 veces, 10,000 veces, ¿sí? Entonces ya de un rango a otro, entre más espaciados esté, habla de una disminución más, mucho más grande de concentración. Para utilizar pK es igual, el P hace referencia al logaritmo, el K es la fortaleza de un ácido, entonces es las fuerzas que tienen las moléculas de disociarse. Es el logaritmo negativo, el menos logaritmo, la constante de disociación ácida de un ácido débil. También hay para bases débiles, pero casi todas las manejamos nosotros en pK. Un ácido será más fuerte cuanto menor es su pK. Y en una base ocurre al revés, es más débil cuanto más grande o mayor es su pK. Sí, esto es importante que lo vayamos identificando porque ahora vamos a entrar a la relación de la ecuación. Si nosotros tenemos en el medio, nuestra sustancia tiene un valor de pK
Y nosotros en el organismo tenemos varios valores de pH. ¿Sí? Entonces, nuestra estructura química, nuestro fármaco va a encontrarse en contacto con diferentes valores de pH. ¿Y eso para qué me va a servir? Para identificar si se absorbe o no se absorbe, cuál es la fracción que se absorbe o no. Casi siempre nos la ejemplifican con el ácido débil y es con el que más relación tenemos, pero no son las únicas sustancias. Hay también bases. Vamos a enfocarnos en la parte roja, en el inciso A, digámoslo así, en la parte superior, donde nos representa un ácido débil y está representado con esta nomenclatura de HA. Identifiquemos o recordemos lo que es una sustancia ionizada y no ionizada. Una sustancia no ionizada es la que se encuentra, aunque tenga cargas, está en un medio donde la carga es neutra, es decir, no hay ni negativos ni positivos. Y una fracción ionizada de cualquier molécula, aquí ya nos dice hay carga negativa y carga positiva. Chéquense en la longitud de ambas flechas, es del mismo tamaño, y en el grosor de ellas, que también es de la misma intensidad. Esto para cuando nosotros tenemos un pKa de 4.4. Entonces tenemos fracción no ionizada, fracciones ionizadas, que dependiendo del medio, de qué tantos hidrógenos hay en el medio, puede estabilizar la molécula. Vamos, entonces ahí vámonos a la parte del inciso B. Hay que identificar todos los puntos, todos los colores, porque eso es en lo que nos vamos a basar para la explicación. Regresamos otra vez. La parte no ionizada es la que está sin carga. Y en este caso chequen la intensidad de las flechas, a pesar de que están de la misma longitud, porque esta longitud nosotros en química la establecemos como la capacidad de disociarse o asociarse, ¿sí? Entonces, si tienen el mismo tamaño la flecha, significa que tienen la misma velocidad de asociación y de disociación. ¿Qué es lo que tiene diferente? La intensidad. Entonces, debido al pH del medio, esta misma sustancia que tiene un pH de 4.4 va a estar en su fracción mayormente ionizada, si alcanzamos a ver esto. Entonces, la flecha nos dice que va a estar en sus fracciones ionizadas. Nosotros casi siempre cuantificamos la parte más representativa de la molécula, que va a ser en este caso el valor de A, en lugar del hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, como se hace en un momento en la molécula, se va a andar socializando. Y si no se une con esta molécula, con esta estructura, se va a ir a buscar otras porque no les va a andar gustando andar solito. Entonces, casi siempre cuantificamos o hacemos referencia nomás solamente a la parte ionizada. Entonces, aquí lo que checamos es que estamos hablando de que en el plasma tenemos un pH de 7.4. Eso es lo establecido, ¿no? Es en los libros y todos los libros puede haber una variación, a lo mejor en algunos libros de bioquímica te manejan 7.3 o 7.5, pero el valor estándar conocido es 7.4. Y nuestra estructura tiene un pKa de 4.4. Esta relación entre pKa y pH hace precisamente que nosotros podamos decir que una molécula en un pH de 7.4 va a estar en su forma no ionizada principalmente. ¿Y esto en qué nos favorece, en qué nos perjudica? En la parte de absorción nos va a perjudicar, por así decirlo, porque nosotros necesitamos que la molécula no tenga cargas, es decir, que no esté ionizada, no ionizada, para poder atravesar la barrera lipídica de la mucosa, que nos está diciendo porque es una barrera entre este jugo gástrico y plasma. Pero cualquier membrana, sí, va a necesitar atravesar y va a necesitar que no haya cargas, y ya lo habíamos visto nosotros en la parte de absorción. Aunque tenga la posibilidad de ser una carga ionizada, tiene que estar neutra en ese momento para poder atravesar la membrana. Y entonces, cuando nosotros tenemos una molécula que esté atravesando a jugo gástrico, por ejemplo, está topándose con una fuerza de, bueno, no una fuerza, con una intensidad de hidrógenos de 7.4 a una mucho mayor, que nos vamos a 1.4. Recordemos que entre más pequeño el valor del pH, más concentración de hidrógenos hay. ¿Y qué es que una vez que atraviesa esa barrera, qué es lo que pasa con la molécula? Chéquense la intensidad nuevamente. Como hay muchos hidrógenos, no puede dejar inestable o con carga, más bien, a la molécula, y entonces
va a estar favorecido en este medio la fracción no ionizada. Entonces, déjenme y les anoto aquí o les hago su nota para que quede un poquito más esclarecido. Entonces, a un pH de 7.4, favorece la fracción ionizada. ¿Sí? Y a un pH de 1.4, que me da la flecha, se favorece la fracción no ionizada. La fracción no ionizada, vamos a hacer aquí hincapié, es la fracción que atraviesa. ¿Sí? Esto es muy importante porque esto que nosotros va a depender de cómo se esté manejando nuestra molécula de fármaco para el proceso de absorción en los diferentes sitios que tiene en el organismo, ¿no? No es el único, pero sí es muy importante identificarlo. Ahora, otro punto importante en esta imagen que me gustaría que tomaran en cuenta es esta parte de la concentración de moléculas. Esto lo vamos a ocupar nosotros para que aún no resolvamos nosotros eh, nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, hablamos de estos corchetes, ya los habíamos identificado nosotros en otro momento, que son los que representan concentración. Y entonces, por cada molécula, cuando estamos en un pH 7.4, es decir, un pH más grande que nuestro pKa, va a predominar la fracción ionizada y entonces vamos a tener más concentración de moléculas ionizadas que de moléculas no ionizadas, es decir, van a atravesar menos barreras, ¿no? En este proceso de absorción. Y en el caso cuando el pH es menor en comparación del pKa, va a favorecerse la fracción no ionizada. Y aquí identificamos que tenemos una molécula de fracción no ionizada con respecto a la cantidad de 0.001 de la ionizada. Entonces, esta va a haber más y es la que vas a atravesar. Supongamos ahora que tenemos este fármaco administrado por vía oral que se topa con un pH de 1.4, pues va a haber mucha cantidad de la que se va a estar absorbiendo. Y esto es bueno, porque una vez en plasma ya no se va a desplazar o ya no se va a regresar con esa misma facilidad, pues ya va a estar favorecida la fracción no ionizada, lo que va a permitir que se una a lo mejor a una proteína plasmática y pueda ser distribuida en el organismo. Entonces, todo tiene estos puntos muy buenos. Ahora, ya vimos una comparación de un pKa de 4.4 a un pH de 7.4 y de 1.4, es decir, un pH mayor o un pH menor. ¿Qué fracción son las que favorecen? Queda la pregunta en el tintero. Si tenemos el mismo pH que el mismo pKa, ¿qué cantidades de sustancia vamos a tener? ¿Qué cantidad va a prevalecer? ¿La ionizada o la no ionizada? Vamos a avanzarle en este tema. En estas dos imágenes que vienen a continuación, les voy a mostrar precisamente cómo se simboliza el que un fármaco, perdón, con características de no ionizado y de ionizado pueda o no atravesar las barreras. Este es en este caso las membranas, ¿no? Que ya habíamos visto que tienen una barrera polar, tienen una parte polar y están compuestas por una parte no polar. Entonces, cuando el fármaco presenta una estabilidad en las cargas, es cuando va a una carga neutra, es cuando va a atravesar, ¿sí? Mientras se tope con la membrana lipídica, una sustancia que tenga carga, no va a atravesar. Igual este lado aquí no puede regresarse, ¿no? Este es para el ejemplo del ácido débil.
Pero no nada más son ácidos débiles los que tenemos en el organismo, también tenemos bases débiles. Ojo aquí, la base ya per se es una molécula neutra, ¿sí? Entonces esta es o no ionizada y esta es la que va a atravesar. Es una molécula que no presenta hidrógeno, es decir, que no está protonada. La que está protonada es la base cuando interactúa con el medio, con el pH del medio, perdón, y entonces es cuando tenemos la carga aquí. En este caso es una carga positiva. La molécula va a ferirse más bien un hidrógeno del medio a esta molécula y va a evitar esto, el que atraviese la membrana. Esto porque es importante identificarlo, me regreso al anterior, porque nuestra fórmula de la ecuación de Henderson-Hasselbalch va a necesitar ciertos cambios, tanto de sustitución como de interpretación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación entre pK y pKH? Se representa esta relación por medio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que vemos nosotros a continuación, y yo la tengo aquí escrita para los ácidos. Ustedes los pueden encontrar de esta manera escrita en muchos libros. A lo mejor pueden encontrar una variación pequeñita por aquí, pero no vamos a basar en esta estructura, ¿sí? Aquí la A con signo negativo representa la forma no protonada. Recordemos que protón para la parte química siempre se refiere al hidrógeno con carga positiva. Y entonces la A negativa no tiene protón, entonces es una, se representa más bien la forma no protonada o representa la forma no protonada. Y la HA representa a un ácido en su forma protonada, pues tiene la carga del protón en esta representación. Una solución habitual es una resolución o de resolver la ecuación es dándole un valor a toda esta fracción de 1. Y nosotros vamos a identificar que nosotros si sacamos el logaritmo de 1 va a ser 0. ¿Sí? Y entonces aquí podemos establecer que el pH es igual al pK. Esa es una forma pues, eh, de la cual partimos para entender todo el concepto de la forma. En otras palabras, cuando nosotros decimos que el pH es igual al pK o que el pK de la sustancia es igual al pH en el cual se está topando el fármaco, hay una cantidad igual o una, bueno, sí, una cantidad igual de formas protonadas y no protonadas de la molécula. ¿Se acuerdan que esa era la pregunta que les dejé yo en la imagen? Cuando tenemos un pH mayor al 4.4, que es el que nos ponen en ese ejemplo, ¿sí? Pero independientemente de ese ejemplo. Cuando tenemos un pH mayor de la molécula, se favorece la fracción ionizada. Cuando tenemos un valor menor de ese valor de pKa de la molécula, tenemos o se favorece la fracción no ionizada. Cuando tenemos igual pH y pKa, tenemos 50 y 50, ¿sí? 50 y 50 moléculas no ionizadas y moléculas no protonadas, no ionizadas y ionizadas. Esta misma teoría, por así decirlo, de aplicación de la fórmula es válida para la parte de las bases, ¿sí? Pero aquí hay que recordar quién es la parte ionizada, perdón, quién es la parte no protonada y quién es la parte protonada para poderlo sustituir en nuestra fórmula, ¿sí? La parte de la representación de D de las bases, la B mayúscula, sustituye a la negativa porque es la forma no protonada, la que no tiene un hidrógeno en su estructura. Y la HB sustituye a la HA como la forma protonada. Ojo, aquí les repito, hay que identificar bien estos valores para poder hacer la interpretación de los resultados. Hay que tener en cuenta que la relación de Henderson-Hasselbalch es válida para un ácido o ácido específico, incluso si hay varios ácidos o varias bases en el medio, porque no una molécula de fármaco no me va a modificar tan agresivamente la concentración del pH del medio. ¿No? El pH del medio siempre se va a estar favoreciendo por otras situaciones. Ya tenemos nosotros nuestra fórmula, pero aquí quiero aclarar, nosotros pues ya sabemos el valor de pH del medio y ya sabemos el pK de la sustancia. Podemos analizar y buscar así prácticamente googlear
pK del ácido salicílico, pK de la cloroquina, pK del paracetamol, pK de la ivermectina. O sea, podemos identificar el pK. Entonces, ninguna de estas dos podría ser nuestra incógnita, ¿sí? Para nosotros, ¿qué es nuestra incógnita ahorita? Saber o identificar cuál es la fracción ionizada y no ionizada para saber si este fármaco atraviesa las membranas, tiene esta característica de llegar al compartimento central en este proceso de absorción y entonces así poder ejercer su efecto. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar las incógnitas que ahorita sí son estas dos, ¿no? Lo vamos a hacer por pasos, yo no lo escribí detalladamente, pero si pK está sumando, pasa del otro lado del signo restando y nos quedamos con esta forma logarítmica después del signo. Igual, a mí no me sirve de nada tener el logaritmo porque no es un dato de que me sirva de incógnita aquí. Mi incógnita es solamente esta fracción que es la que yo tengo que eh, identificar, ¿no? Despejar. Entonces, para quitar el logaritmo necesito ejercer su contraparte en ambos lados del signo, que vendría siendo el antilogaritmo. Ojo, aquí es logaritmo base 10, ¿sí? Entonces yo someto mi estructura, mi parte de la ecuación al antilogaritmo en ambos lados del signo. Pero como antilogaritmo con logaritmo son reacciones contrarias, estas se anulan y aquí ya tengo yo despejada mi ecuación, ¿sí? Vamos a realizar posteriormente ejercicios, pero yo quiero que ya partamos de dónde viene esta estructura y qué es lo que vamos a realizar. En este caso, este despeje es para las incógnitas de los ácidos débiles, ¿sí? Y para las bases, ya habíamos notado que tenemos que hacer una referencia con la base y la parte protonada y la no protonada. Entonces nosotros tenemos aquí igual, el pK está sumando, perdón, está sumando, pasa restando, ajá, antilogaritmo de las dos partes del signo para tener nosotros entonces la incógnita. ¿Cuánto está ionizado y cuánto está no ionizado en el medio? Hay que identificar que estas partes del pK y del pH son funciones logarítmicas, las dos, ¿sí? Entonces, igual el pK, el 4.4 es una función logarítmica, igual que el pH, por eso se pueden relacionar. Ambas son 7, menor de 7 para ácidos y mayor de 7 para bases. Estos dos conceptos no están relacionados de ninguna manera, puesto que los fluidos biológicos contienen mezclas de demasiados ácidos y bases. Les digo que le dan estabilidad al medio, ya sea por un ion, por una carga, etcétera, etcétera. Cuando el pH es igual al pK, tienen el mismo valor, el compuesto ionizable en cuestión, ya sea una sustancia ácida o base, estará la mitad protonado y la mitad no protonado. Esto lo repito porque con esto nosotros vamos a identificar un punto de partida para tener por lo menos la mitad del fármaco absorbido, ¿no? Entonces, este punto es importante. En esta gráfica, bueno, en esta imagen, nosotros tenemos dos ejemplos de fármacos, ¿no? Tenemos aspirina y petidina. La aspirina es un ácido débil y la petidina es una base débil. Chequense entonces que cuando estamos hablando de un ácido, entre mayor mientras esté en contacto y este medio esté aumentando el valor de pH, más parte que no sea absorbible, es decir, más parte ionizada, es la que vamos a tener. Entonces, una aspirina, su sitio de absorción más ad hoc en el medio va a ser en el jugo gástrico, ¿sí? Porque tiene un pH muy parecido a su pK, y entonces ahí nosotros estamos diciendo, bueno, el pH de 3 después de los alimentos a lo mejor, ahí nosotros estamos estableciendo que es muy similar el pH al pK y entonces por lo menos tenemos una fracción del 50% absorbible. Entre más se aumente el pH en el medio en el cual está en contacto esta estructura de aspirina, nosotros vamos a ver que no va a atravesar. Aquí la fracción naranja más fuerte es la que sí atraviesa, sí hay cierta cantidad, pero en su mayor parte va a estar ionizada, por lo tanto no va a atravesar
las barreras. ¿Qué pasa para un ácido débil? Este es un pH de 8.6 y si se topa con el pH del jugo gástrico, pues vamos a obtener la fracción ionizada y la fracción ionizada quiere decir que la pectina no va a absorberse por el estómago, por lo menos, ¿sí? Por el efecto que tiene el pH en esta sustancia. Hay una cantidad que se absorbe, se está morada en esta región aquí, pero pues entre más nos topemos con un pH similar al del pKa, nosotros vamos a asegurar que cierta cantidad de fármaco va a estar atravesado. No es el único valor que nuestro fármaco depende para poderse absorber, ¿de acuerdo? Pero es uno muy importante porque podemos identificar con esto si nuestro fármaco puede absorberse por vía oral o por otro tipo de vías. Pongo un ejemplo aquí y el que más me gusta poner es el de la anfetamina, ¿no? La anfetamina atraviesa esta barrera hematoencefálica y de esto, pero pues si tiene un pK de casi de 10, ¿cómo le hace para atravesar tantas barreras y entonces llegar y sobre todo atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? Si se la consumes por vía oral y se topa con el ácido del medio y pues se supone que ahí está ionizada la fracción y no va a atravesar, ¿cómo le hace? Les repito, tiene otras características como que es muy lipofílica y no va a ser, no le va a tener pendiente el valor de pH, no es muy lipofílica, va a atravesar las barreras, las membranas de manera sencilla, incluso la barrera hematoencefálica. Y hay otros ácidos, por ejemplo, que son como el ácido ascórbico, como la levodopa, bueno, las penicilinas, que tienen un pKa de 3, y entonces va a favorecer su absorción en, en el estómago, ¿sí? Entonces, no es la única, este es un ejemplo nada más de cómo se manejan los pKs de las sustancias para nosotros poder identificar qué tan favorable es la fracción ionizada y no ionizada del medio, ¿sí? Entonces, con esto dejamos abierta todavía más posibilidades de encontrar respuestas de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Muchas gracias y seguimos en contacto.